Muy buenas, bienvenido o bienvenida a este curso sobre psiconutrición eh, para el tratamiento psicológico de los trastornos de la alimentación, sobre todo en concreto de la anorexia. Antes de nada me gustaría eh, dejar claro, ¿no? o definir el objetivo de este curso. El objetivo de este curso no es que nos convirtamos en nutricionistas, tampoco es que aprendamos a hacer dietas a nuestros pacientes. El objetivo es que adquiramos unas bases en psiconutrición que me parece que son fundamentales, ¿no? O son necesarias para el trabajo de este tipo de casos. Principalmente por dos razones. Hoy día el paciente que llega con TCA a consulta es un paciente que viene súper informado, yo les llamo una enciclopedia mal construida, porque han cogido un montón de información, pero muchas veces muy mala, ¿no? Entonces, tener ese conocimiento en nutrición a nosotros nos ayuda a poder reestructurar, a poder reeducar y a poder debatir muchas de las cosas que nos van a contar y que vamos a escuchar. Y el segundo punto por el que me parece tan importante tener estas bases en psiconutrición es porque si en terapia de alguna forma se evidencia que el paciente sabe más que nosotros, pues se genera una sensación muy extraña y además pues perdemos autoridad frente al paciente, ¿no? Y en este tipo de casos, bueno, yo creo que en terapia psicológica siempre es importante, ¿no? Que el paciente pues confíe en su terapeuta y le perciba como una fuente de seguridad. Pero en este tipo de casos yo diría que aún más si cabe, porque en un espacio corto de tiempo la persona va a tener que empezar a comer. Y para empezar a comer necesita fiarse mucho de lo que le decimos y confiar mucho en nosotros. Bueno, me presento muy brevemente. Mi nombre es Alejandro Vera, soy psicólogo clínico y técnico en nutrición y dietética. Y yo trabajo en Integraterapia, un centro de atención psicológica y formación a profesionales que se encuentra en Madrid. Y luego aparte tengo mi proyecto personal que es Grulla Psicología y Nutrición, donde soy muy activo, subiendo contenido en psicología, en nutrición, ¿vale? De manera que si te gusta este curso y quieres ampliar información, pues te recomiendo pasarte de vez en cuando por el blog porque allí pues vas a encontrar contenido nuevo. Se había quedado pillado. Vale, pues comenzamos ya la primera parte del curso. Comenzamos la primera parte del curso con una pregunta, ¿vale? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es para ti el objetivo terapéutico en un caso de anorexia? En este punto te pido que pares el vídeo un momento y cojas un papel y durante 5 minutos o el tiempo que necesites, pues des respuesta a esta pregunta. ¿Vale? De alguna manera, la pregunta, lo que te quiero consultar es ¿cuándo dirías que se le puede dar el alta a un paciente, que todo está bien, que se ha conseguido el objetivo, ¿no? En un caso de anorexia. Bueno, supongo que has podido parar el vídeo. Yo sigo aquí. Hay una frase que me gusta mucho de Eduardo Torres que aparece en su libro Anorexia, una locura con sentido, que dice así la frase. La anorexia es un intento de solución. Tratar de que alguien abandone algo que supone una solución sin que antes disponga de otra mejor es lanzarle al vacío. Luego más adelante, cuando ya empecemos con la fase de evaluación e intervención, veremos qué es esto, ¿no? de un intento de solución. Por lo general, los profesionales sanitarios, ya no hablo solamente de los psicólogos, yo creo que en general todos los sanitarios, asociamos el éxito terapéutico a la ausencia de enfermedad o a la ausencia de síntomas. Voy a poner un ejemplo muy de andar por casa, ¿no? Un médico que tiene un paciente con gripe, pues cuando este deja de moquear, cuando este deja de tener fiebre, el paciente se encuentra curado, ¿no? Esto es extensible a la terapia psicológica. Si tenemos un paciente con depresión que experimenta pues anedonia, que llora mucho, que no tiene ilusión por el futuro, y tras pasados unos meses de terapia psicológica nos damos cuenta que la persona
pues comienza a tener más ilusión, que hace más planes, que tiene más motivación, más esperanza, pues seguramente nos daremos cuenta que la persona ha salido de la depresión, ¿no? Y que la terapia pues ha sido un éxito y le daremos el alta más pronto que tarde. Sin embargo, considero que en los trastornos de alimentación es especialmente peligroso equiparar la ausencia de síntoma con el éxito terapéutico. Muchos de los pacientes que llegan a consulta por un trastorno de alimentación son adolescentes, ¿no? El grueso importante de los pacientes con TCA suelen tener entre 14, 17 años, 18. Y muchas veces es la anorexia, el trastorno de alimentación, es la primera vez que han intentado hacer algo por su propia cuenta, a su manera, y para conseguir algo, ¿no? Por esto lo llamo intento de solución. El problema es que es un intento de solución inmaduro, es un intento de solución pues que no colinda con la salud, ¿no? Pero a fin de cuentas es una forma que ha tenido la persona de intentar lograr algo para sí misma. Es muy importante en este punto que no caigamos en el mensaje facilón de decirles que le dan mucha importancia al físico, que hay cosas más importantes en la vida que la imagen, porque siendo sinceros creo que la imagen es importante para todos, ¿vale? Entonces primero no vamos a defender un mensaje que quizás ni nosotros mismos nos creemos del todo. Y por otro lado, estas personas muchas veces, como también veremos más adelante en el curso, han tenido experiencias de vejación o experiencias donde se han metido con su imagen física. Entonces, decirles que la imagen no es tan importante, pues pensarán, bueno, sí, porque tú lo digas, ¿no? A lo mejor contigo no se han metido o no te ha pasado lo que te tenga que pasar. Entonces yo creo que es importante no culpar a la persona de un trastorno de alimentación, sino validarlo como un intento de solución que no es el más adecuado. ¿Vale? Entonces, un poco lo que quería decir con la ausencia de síntomas, que por ejemplo, si viene un adolescente con, 16 años y es una persona muy colaborativa, pues si nosotros como terapeutas nos enfocamos sobre el tema de la alimentación y le empezamos a dar pautas para comer, pues empezará a comer, nos hará caso y a lo mejor por no preocupar a su familia o porque está asustada o asustado, pues nos seguirá, pero realmente no le estamos dando una solución alternativa a la persona, simplemente le estamos llevando el punto de inicio. Bueno, esto es un motivo de consulta. Nosotros en nuestro modelo terapéutico, una de las cosas que hacemos es intentar apuntar de la manera más literal posible las primeras palabras que el paciente dice cuando llega a consulta. Evidentemente esto no es lo primero que dice, el paciente no entra por la puerta y me dice mi motivo es fuerte. No, primero pues nos saludamos y crea un poco de clima, pero cuando ya entramos al kit de la cuestión, ¿no? Yo intento apuntar literalmente estas primeras palabras porque entendemos que en ellas está la solución. Nosotros entendemos la psicoterapia o el papel de un terapeuta como un canal, no como un generador de soluciones, sino como un canal. Pensamos que el paciente ya tiene sus propias soluciones y que lo que nosotros vamos a hacer es tratar de conectarles con estas, ¿vale? Pero no vamos a inventar nada nuevo para ellos. Entonces te leo este primer motivo de consulta de una paciente con trastorno de anorexia. Dice así: mi motivo es fuerte, es un trastorno. Me cuesta mucho. Tengo miedo a engordar, no es que no quiera comer, es que no quiero engordar. Lo intentas, pero nunca lo haces del todo bien. Entonces, en poquitas palabras, en poquitas frases, a mí me parece que aquí hay muchísima información. Vamos a ir desgranándola poquito a poco. Mi motivo fuerte es un trastorno. Que esto sea lo primero que me dice un paciente a mí ya me hace pensar, ¿no? De alguna manera cuando me lo dijo, para mí fue como un aviso, yo sentí como que el paciente en este caso ya me estaba avisando de que el caso iba a ser un reto para mí, ¿no? De que no iba a ser fácil y de que era algo pues que no era cualquier cosa, no es que tuviera un poquito de estrés en el trabajo, no es que estuviera triste porque lo hubiera dejado su novio o su novia, sino que era un trastorno grave, ¿no? A mí esto me parece de alguna manera como un reclamo de atención y creo que esto lo voy a hilar
con un concepto que se llama beneficio secundario, que veremos más adelante también, ¿no? A veces las personas que tienen un trastorno de alimentación, el tipo de apego o de encuadre que suelen tener en la familia es un tipo de relación muy instrumental, donde no hay apenas atención a las emociones o a lo que sería más tu mundo interno, ¿no? Entonces el trastorno de alimentación contribuye un poco a recibir esa atención sobre las emociones por parte de la familia, que hasta entonces no se ha tenido, ¿no? Entonces tenemos que entender que hacer un trastorno de este tipo tiene algunos beneficios secundarios, como en este caso creo que puede ser la atención emocional, que también la persona es algo que puede usar, ¿no? Sin darse cuenta muchas veces, pero que puede usar a su favor. La siguiente parte para mí está, en la siguiente frase está pues un poco el eje de la terapia, ¿no? O una de las cosas que son fundamentales, y dice así: tengo miedo a engordar, no es que no quiera comer, es que no quiera engordar. Los trastornos de la alimentación se llaman así, ¿no? De la alimentación, pero realmente el asunto no es con la alimentación. Digamos que la comida se ha colado ahí entre medias, ¿no? De lo que le pasa a la persona y lo que quiere conseguir. La persona no es que no quiera comer, no es que odia la comida, a lo mejor la ha ido cogiendo asco, que eso lo veremos luego, pero en principio el tema no es con la comida, es con la imagen y con el control. ¿Qué pasa? Que las personas asocian el comer con engordar, y esto es lo que les tenemos que demostrar, ¿vale? Esto es lo que vamos a aprender, a demostrarles que no tiene por qué ser así. Si la persona consigue disociar el comer del engordar, entonces va a tener mucha más seguridad y va a poder comer con tranquilidad, ¿vale? Para mí entonces en esa frase, en ese tengo miedo a engordar, no es que no quiera comer, es que no quiero engordar, si nosotros les llevamos a tú puedes comer y no engordar, ya veremos también, ¿no? En qué punto se encuentra el paciente y demás, pero en principio si conseguimos romper con esa asociación, pues la persona va a tener una nueva perspectiva que no había contemplado hasta ahora. Y lo siguiente ya es la última frase, que dice: lo intentas, pero nunca lo haces del todo bien. Que en principio esta frase la decía como algo negativo, ¿no? Como algo que le pesaba: lo intentas, pero nunca lo haces del todo bien. Claro, yo cuando lo escuché le dije: pero ¿y eso por qué te causa pesadumbre? Si es que eso es lo normal, ¿no? ¿Quién hace las cosas del todo bien? ¿Quién las hace perfectas? El perfeccionismo es una de las cosas que también vamos a tener que tener presente todo el rato en terapia con este tipo de casos. Yo recuerdo el caso de una paciente que se motivó mucho, ¿no? Para salir del trastorno, y se llevó el perfeccionismo al otro lado. Si antes el perfeccionismo era cuidar mucho lo que comía, restringir con mucho cuidado, pues ahora era todo lo contrario, tratar de hacer la salida del trastorno de manera perfecta. Entonces, al final, es como una inversión del síntoma, pero el funcionamiento es el mismo. Esta foto que ves aquí a la derecha, que seguramente digas, ¿qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver ahí una persona viendo una casa en llamas con lo que me estás contando? Bueno, para mí la foto de la derecha es como una representación, es como un símbolo de lo que sucede cuando la persona recibe el diagnóstico. Cuando veo esa imagen, yo me imagino a una persona que lleva años ahorrando para comprarse un piso, y de repente un día a la vuelta de su trabajo se encuentra su hogar ardiendo en llamas. Esto es un poco lo que sucede cuando la persona recibe el diagnóstico de trastorno de alimentación, sobre todo si es adolescente, ¿no? Muchas veces no son conscientes de que lo que estén haciendo sea un problema, incluso lo viven como algo positivo porque les está ayudando a mejorar su imagen, a estar más contentos, a estar más satisfechos consigo mismos. Entonces de repente llega alguien, un profesional sanitario generalmente, que te dice que eso que te pasa pues es un problema y que tiene que cambiar. Entonces automáticamente te deriva a un nutricionista que te hace una dieta hipercalórica, ¿vale? Basada en fritos, en carbohidratos, y entonces se te cae todo, ¿no? Todo por lo que llevas luchando durante X tiempo, lo vas a empezar a perder. Tenemos que tener en cuenta que la persona que hace un trastorno de alimentación ha hecho algo que hay que reconocer, que tiene mucho mérito, y es luchar muchísimo, porque ha hecho varias cosas: buscar información, buscar mucha información, ha intentado que nadie se entere, ¿vale? Que nos podrá parecer mejor o peor, pero tiene su mérito. Al final es una persona que está mostrando ambición.
Y también otras cosas que ha hecho es renunciar al hambre, renunciar a una serie de sensaciones corporales, es decir, que ha invertido mucho, ¿no?, en esa tarea. De manera que, bueno, pues si acaba de recibir el diagnóstico, es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de crear el vínculo con esta persona en terapia, porque no podemos ir rápidamente nosotros a contribuir, ¿no?, a echar gasolina a esa casa, sino que tenemos que acompañar primero a la persona en este miedo, en esta sensación de pérdida que está teniendo. Respecto al vínculo terapéutico, no sé si lo ves bien, está aquí la imagen mía, ¿vale? Esta de aquí de la derecha es la abuela de Hansel y Gretel, y la abuela no, perdona, siempre lo digo mal, la bruja de Hansel y Gretel. Es muy importante que a la hora de construir el vínculo no nos convirtamos en la bruja de Hansel y Gretel. Lo que hacía esta bruja en el cuento es dar de comer a un niño y una niña para ganarse su confianza y después comérseles, ¿no? Nosotros no nos vamos a comer a nuestros pacientes, evidentemente, o espero que nadie lo haga, pero sí que existe el riesgo de que reproduzcamos este vínculo de querer dar de comer a nuestro paciente. Hay como dos motivos principales, dos fuentes que hacen que nos entren a los terapeutas las urgencias porque el paciente coma. Una es la salud del paciente, es decir, que éste venga en un estado de desnutrición avanzada o en un estado grave de salud y que sea urgente que la persona empiece a comer, ¿no? Entonces nosotros, ante nuestro propio miedo, ante también las ganas de proteger a la otra persona, pues nos pongamos muy rápidamente a llevar a la persona que coma, ¿no? Muchas veces, incluso en estas situaciones donde la persona está grave de salud, esta le sigue dando prioridad a la imagen o al miedo a engordar que a su propia salud. Entonces, si una persona viene en ese estado, en ese estado, en esa motivación, en esa actitud, y nosotros en la de que coma, pues ya se está generando ahí, ¿no?, un choque que no está favoreciendo el vínculo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es preocuparnos por la persona, por cómo se siente, por sus miedos respecto a engordar, y después, cuando nos hayamos ocupado de eso, es cuando empezaremos a hablarle de salud y de que a nosotros también nos importa su salud, pero es importante que lo hagamos con mucha pausa, con mucha tranquilidad, y no tiene por qué ser en la primera sesión, ¿vale? A no ser que el caso sea hiper grave. Si tenemos un poco de margen de actuación, yo no empezaría ya a hablarle de comida al paciente. Entonces, bueno, esa es una de las principales razones que nos puede llevar a obligar al paciente a comer. Y la otra es la familia. Generalmente, en este tipo de casos, la familia suele estar cerca y nos insta un poco. Para la familia, el éxito terapéutico, como decía antes, la mejoría del paciente es cuando le ven comer. Si le ven comer, pues piensan que la cosa va mejor, y si no le ven comer, pues que la persona sigue enferma. Entonces, si no le ven comer, nos van a presionar para que hagamos algo, ¿no? Y es importante también que esto no nos mueva. Respecto al vínculo terapéutico, pues ahí he puesto ni poli malo ni poli bueno, ¿no? Porque la familia normalmente, para hacer comer al paciente, pues adopta dos tipos de posturas, ¿no? La del poli malo es ponerse serios, ponerse a adoctrinar incluso, ¿no?, a nuestro paciente, decirle por qué tiene que comer, que está descuidando su salud, etcétera, etcétera. Que hay que decirlo, pero hay que decirlo con cariño, no hay que decirlo como si te estuvieran echando la chapa, ¿no?, por así decirlo. Y luego la del poli bueno es la versión condescendiente. Normalmente en la familia el padre y la madre, o los padres, ocupan cada uno un rol, ¿no? Uno el rol más serio, de poli malo, y el otro el de poli bueno, más condescendiente, más venga cariño, hay que comer, tienes que intentarlo, desde el sacrificio. Y es importante, bajo mi punto de vista, que nosotros no seamos ninguno de estos dos, sino que seamos aliados. El paciente tiene que vernos como alguien que desea lo mismo que él o que ella, pero que sabe más y que le puede ayudar a hacerlo bien. Así que bueno, hasta aquí este primer vídeo introductorio donde hemos visto un poco el encuadre del curso, para qué va a servir.
y algunos de los errores que podemos caer en torno al vínculo, ¿no? Resumiendo la parte del vínculo, que es muy... se resumiría básicamente en que lo importante no es que el paciente coma, sino que lo importante es que conectemos con el paciente, y luego ya hablaremos de comer, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver en el resto del curso es la parte de evaluación, es decir, lo que tenemos que evaluar de forma particular y de forma común. ¿Qué quiere decir de forma común? Pues lo que evaluaríamos en cualquier trastorno, ¿no? Apego, trastornos de personalidad, habilidades, recursos, etcétera, etcétera. Y lo particular que tiene que ver con lo concreto de la anorexia o del trastorno de alimentación. Luego pasaremos a la fase de intervención. Y ya por último, en el último vídeo veremos como unas frases o mantras que son para mí ideas que tienen que estar constantemente en terapia con este tipo de casos, ¿vale? Que nosotros tenemos que tenerlas presentes de comienzo a fin, y será, pues creo, una forma bonita de cerrar el curso. Así que nada, de momento aquí acabamos esta primera parte y en el siguiente ya comenzamos con la evaluación.